yo creo que ya lo dijo Laura Emilia Pacheco aquí, y creo que es una idea genial, que los libros lleguen a las bibliotecas de toda América Latina y que haya bibliotecas en comunidades pequeñas y bueno, que lleguen a todos, no a la capital, sino que lleguen ni siquiera a las capitales de los estados, sino que lleguen a donde haya lectores, ¿no? O donde se creen lectores. No sé, no es mi oficio. En realidad eso, a un escritor uno no es el oficio de un escritor, el oficio de un escritor es escribir. Pero por una vez en la vida te está escuchando la gente indicada. Entonces, es importante, parecería haber un consenso en la noción de bibliotecas latinoamericanas y ese consenso parecería desprestigiar la noción vasconcelista de llevar los libros a la gente. Es decir, Vasconcelos, en lugar de plantear la creación de una gran biblioteca mexicana como la Biblioteca del Congreso Gringo o como la Biblioteca de Madrid o como la del Museo de Londres, etcétera, etcétera, tuvo la idea que bueno, ahora podríamos decir saideana, de mover unos cuantos libros elementales de familia en familia. Es decir, la biblioteca no es un lugar en el que se reúne la sociedad no va a la montaña, sino la montaña va hacia la gente a través de la biblioteca de clásicos, primero clásicos y después hubo algunos libros latinoamericanos también involucrados. Aquí parecería que estamos pidiendo la regeneración del modelo clásico, ¿no? Bueno, yo es creo decir, que volver al espacio público. La idea de Vasconcelos era genial, el problema es la cantidad de millones que somos ahora, porque cuando era Vasconcelos, ¿cuántos latinoamericanos sabíamos? Y ahora, ¿cuántos latinoamericanos sabemos? El número es bestial, es muy alto, entonces pensar que le vas a llevar a no sé cuántas familias corresponderán a los 100 millones de mexicanos, pero haz números. Entonces pienso que muchas bibliotecas, no una gran biblioteca, sino muchas bibliotecas para todos, probablemente itinerantes, no lo sé. Yo creo que sí, los escritores y escritoras tenemos que involucrarnos un poco en esta cuestión más que todo administrativa, ¿no? Que es una cuestión realmente administrativa y presupuestaria, pero la visión también es un poco distinta. Si tú le preguntas a un porteño o porteña que escribe, que tiene ahí sus libritos, como que no se preocupa mucho porque le llegan más o menos las novedades, ¿no? Pero en Bolivia no, pues te llega un libro y es carísimo, ¿no? Y agradecemos así de rodillas a Dios o al Satán, ¿no? que encontrar un libro más o menos interesante en el pasaje de libros usados allá en La Paz o en Santa Cruz, ¿no? Es realmente preocupante, es angustiante, ¿no? Por fortuna Internet como que te abrió un poco el camino para bajarte música o películas, ¿no? De cine independiente, qué sé yo. Pero digamos en los libros sí es muy preocupante. Por supuesto que en algún momento la piratería ayudó mucho, ¿no? Eso hay que ponerlo también, me parece que hay que charlarlo eso, ¿no? La piratería sí ayudó mucho, pero bueno, al final uno se da cuenta y dice, a ver, ¿qué piratean? Porque los piratas vienen tanto del Perú como de Perú vienen más que todo libros y de Colombia vienen más que todo música. Pero los piratas, ¿qué te ofrece? Paulo Coelho, todas esas cuestiones así de, no se enojen, ¿no? Si les gusta Paulo Coelho, pero bueno, esos libros de autoayuda, esas sonceritas, ¿no? Pero no te llegan cosas realmente importantes, ¿no? No hay autores o autores realmente importantes pirateados. Estamos en lo mismo, ¿no? Y yo creo que sí, he sido burócrata por un par de años y como que aprendí un poco las técnicas para eso y sí creo que debemos preocuparnos, ¿no? Creo que debe ser un poco... hay que desligarse quizá el papel de escritor y ponerse en el papel de lector o lectora, ¿no? ¿Qué hace uno cuando va a una librería y la encuentra carísimo, no encuentra qué leer, qué sé yo, y tiene que peregrinar por las dos librerías que hay en La Paz o en los libros usados, rogándose al casero, que sí le decimos, ¿no? al que te vende, que te lo guarde si encuentra alguna cosita interesante, ¿no? Ese es el panorama, ¿no? Es muy duro, pero bueno, creo que hay que ver esta cuestión de la promoción de la lectura también como lectores, ¿no? Que creo que es lo importante. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos más, 7, entonces insisto en preguntar educadamente si alguien tiene una pregunta del público antes de acaparar por los últimos 7 minutos a nuestros invitados. Me parece perfecto que me los dejen. Desde las 9 de la mañana o las 10 o cuando hayamos empezado, está flotando en el aire, lo adelantaba hace poco, la angustia de las novelas que no se han escrito en América Latina, lo cual me parece interesantísimo y casi de terapia. Desde el momento en el que Gabriela Alemán
puso en la mesa que hay un montón de momentos históricos latinoamericanos que no se han, ecuatorianos que no se han contado, ha ido recurriendo en la mesa esta preocupación por Chin, ¿no? Pasó algo en este momento y no tenemos una novela. Estamos frente a una especie de demanda casi metafísica de novelas históricas. Es que bueno, las novelas históricas estuvieron muy de moda, ¿no? En los años 80 y 90. Estuvieron tan de moda que si uno era un escritor serio no escribía novelas históricas, no era prestigioso, digamos. Las ventas son otra cosa. Era un asunto de… Paola Morán se está enojando muchísimo conmigo. Tiene una pregunta. Bueno, ya déjame terminar. Agrega. Termina la pregunta que yo no podía terminar de preguntar. Ok. Entonces, mi pregunta es esa. La literatura en la segunda mesa estuvo más vigente todavía ese tema. La pregunta es esa. La conciencia latinoamericana, digamos, la conciencia histórica y la conciencia de nación latinoamericana realmente requiere de las novelas. Es decir, resulta que las novelas sí tienen una función social. Pues no sé, perdón, Carmen, no sé si tendrán así una función social, pero yo creo que tengo más o menos una explicación de por qué se está demandando un poco esta cuestión de revisitar la historia, ¿no? Y si uno ve los últimos, qué sé yo, 20 años de la historia política latinoamericana, casi todos los países, yo creo que todos los países han entrado en una profunda crisis. Y cuando uno entra en una profunda crisis, o un país entra en una profunda crisis, lo que hace es girar la cabeza para ver qué ha ocurrido en el pasado, por qué somos así, ¿no? En Bolivia, pues vuelvo digamos, al tema que conozco más o menos, que Evo Morales haya llegado al poder ha hecho que mucha gente gire la cabeza atrás y diga, bueno, ¿por qué ha llegado al poder? ¿Por qué los partidos tradicionales, el ENR, MIR, ADN, se han derrumbado ante ese personaje, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ocurrió octubre con la matanza de 80 personas? ¿Qué sé yo? Algo hay, ¿no? Es decir, ocurrieron errores muy graves, no se pudo darle a la gente lo que quería, y bueno, ahora estamos como que girando la cabeza para un poco contar esa historia, ¿no? Contar esas falencias en la historia, en la historia nacional, ¿no? A mí me parece que eso es realmente importante, ¿no? Me parece que es por eso, estamos en una crisis, el Estado y la nación están en una crisis profunda. No sé si se vayan a derrumbar, en Bolivia no se han derrumbado, pero sí están en un estado de coma. Ahora lo que vaya a pasar después es otro tema, ¿no? Pero sí hay una necesidad de revisitar la historia para encontrar respuestas a por qué está ocurriendo lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que va por ahí.